Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor y hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en el Salmo 84. Salmo 84. Cuando hablamos de las bienaventuranzas, inmediatamente nos recordamos aquellas que están en los evangelios, ¿sí? Más particularmente en el libro de Mateo, donde el Señor Jesús refirió bienaventurado, 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 pero la realidad es que ese término no es un término exclusivo del Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo también se refiere. Y justamente vamos a leer dos versículos donde nos habla de bienaventurados, ¿sí? Versículo 4 del Salmo 84 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Acá está hablando bienaventurado primeramente los que habitan en tu casa. Y luego dice bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Hay una relación entre vivir en la casa del Señor y fortalecerse en Dios. Cuando una persona aprende, ¿sí? Qué lugar tiene el congregarse, el reunirse en su vida espiritual, es una persona que probablemente encuentre fortaleza, encuentre vigor más fácilmente que otra que no aprende, ¿no? A veces tenemos un concepto de la iglesia, ¿sí? Bueno, las personas que antes iban a otra iglesia, pero lo hacían de vez en cuando tenían necesidad, y no consideran el hecho de vivir en la casa del Señor. Cuando uno se congrega frecuentemente, es porque vive en la casa de Dios, es porque está allí en la presencia del Señor, buscando de Dios, recibiendo del Señor, y entonces se desarrolla su vida espiritual de una manera distinta, diferente. Bienaventurado, dice el segundo versículo, el hombre, como diciendo que no todas las personas logran alcanzar esto, logran fortalecerse en Dios. No todos renuevan sus fuerzas en el Señor. No todos se apoyan en Dios, en sus decisiones, en sus situaciones difíciles. No todos logran encontrar en Dios la fortaleza, la columna de su vida. Y el congregarse, el participar, el estar, es algo que de alguna manera nos ayuda a entender todo esto. Pensemos que antes de conocer al Señor, nosotros nos apoyábamos en nuestra vida, nuestras capacidades. La Biblia dice el brazo de la carne, la humanidad nuestra. Pero claro, como hombres somos falibles y somos limitados. De modo que todo nuestro pensar, nuestro accionar, nuestro comportamiento está de alguna manera relacionado con la limitación humana. Cuando uno se conoce al Señor y empieza a apoyarse en el Señor, empieza a darse cuenta de que Dios es todopoderoso y entonces hay un cambio profundo de su vida. Ya no se apoya en algo limitado como es el hombre, sino que se apoya en algo ilimitado, todopoderoso, grande como es nuestro Dios. Ese proceso de desaprender el apoyarse en el hombre para aprender a apoyarse en Dios lleva su tiempo. Y la casa de Dios es importante para que ese proceso sea saludable y más breve. Porque probablemente para muchas personas les demore muchísimos años alcanzar esto. Y otros rápidamente se apoyan en el Señor.
Todos los fines de semana, cuando tenemos las reuniones presenciales, escuchamos alguno u otro testimonio de hermanos que están aprendiendo a apoyarse en Dios a través de las reuniones que participan, ya sea las presenciales o con los racimos vía internet. La persona aprende a apoyarse en Dios. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, que se apoya en las fuerzas del Señor, que las fuerzas del Señor lo sustentan. En otro pasaje también de un salmo dice, tú me das fuerzas como las del búfalo. ¿Sí? Creo que el Salmo 92. Porque el búfalo es el animal más grande que conocían ellos allí en Israel, el más fuerte. Entonces decía, yo tengo la fuerza de este animal. ¿Cuándo? Cuando me apoyo en vos. Quizás el apóstol Pablo lo dejó mucho más claro cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué Pablo puede decir semejante afirmación? Porque él aprendió a apoyarse en las fuerzas de Dios. Dejó de hacerlo de las fuerzas propias, su temperamento, aunque él era una persona muy temperamental, muy valiente, muy decidida, tenía mucho carácter y temperamento para apoyarse, casi podíamos decir justificadamente. Sin embargo, él aprendió a apoyarse en Dios porque las fuerzas del Señor son ilimitadas. Y las de él, por más que fuera una persona muy capaz, eran limitadas en comparación con Dios. Nosotros nos renovamos cada día en el Señor. Cada día tenemos que levantar allí nuestro corazón y buscar las fuerzas del Señor. Y las fuerzas del Señor van a venir al principio de manera milagrosa, pero luego Dios va a esperar que nosotros busquemos sus fuerzas, que nosotros vayamos a Dios recurriendo y pidiendo por esa fuerza, porque tenemos que enfrentar situaciones a lo largo del día o de la semana. Al principio viene de gracia. Dios nos da la fuerza, ¿para qué? Para que aprendamos que con las fuerzas del Señor somos diferentes. Pero luego Él espera que aprendamos a tener a Él como la fuerza especial, central de nuestra vida. Bienaventurado el hombre, la mujer, que tiene en ti sus fuerzas. Y mi hermano querido, es sorprendente ver personas que pasan por situaciones difíciles, ya sea de salud, ya sea económica o conflicto, y se fortalecen en el Señor y pasan esas pruebas, como dice aquí, que el hombre que tiene en Dios su fuerza y en su corazón está en su camino, atravesando el valle de lágrimas. Bueno, reconocemos que los salmos son poesía, así que el autor le dio ese formato a los momentos angustiosos, a los momentos difíciles, lo llamó valle de lágrimas. La Biblia habla de un valle como un tiempo de prueba, de dificultad, de tribulación y de lágrimas. Bueno, ¿qué hace falta decir con respecto a esto? Ya sabemos de qué se trata, ¿no? Que no es algo así sencillo, sino algo muy profundo, un valle de lágrimas. Es algo que la angustia muy profunda del corazón. Sin embargo, el que tiene su vida apoyada en el Señor los va a pasar. Los va a pasar. Justamente, muchas personas cuando les toca vivir una situación así, quedan derrumbados, caídos, y algunos cristianos. Esto demuestra que no han aprendido a apoyarse en el Señor, porque los otros, los que sí han aprendido, caminan con lágrimas también, con dolor, con sufrimiento, pero las pasan. Y finalmente los encontramos del otro lado, parados, firmes, en la roca que es Cristo, fortalecidos, con expectativas, con esperanza, con montones de situaciones
hay tantas promesas del Señor que nos esperan y entonces tenemos una mirada hacia adelante, no estamos derrumbados, no estamos allí tirados, no estamos allí desahuciados, sino que tenemos una mirada. Hemos pasado la prueba y ahora miramos hacia adelante, miramos hacia las promesas del Señor, miramos hacia lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Mis hermanos, lo importante en este tiempo es aprender a apoyarse en el Señor y dejar de apoyarse en nosotros, en nuestras fuerzas, nuestra sabiduría, nuestra prudencia, nuestra manera de hacer las cosas y apoyarnos decididamente en el Señor, porque en Él tenemos todas las fuerzas. Como repito lo que decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Gracias porque tú eres nuestra fuerza. Enséñanos, Señor, a apoyarnos en ti plenamente, Señor. Que no sea un apoyo momentáneo, circunstancial, sino que sea un apoyo pleno, que aprendamos a vivir en tu casa, Señor, en tus fuerzas, en tu vigor, en tu capacidad y en tu sabiduría. Gracias te damos en este día en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.